¿Cuál fue tu primer juego de terror que experimentaste? Seguramente habrá sido Resident Evil de Capcom en 1996 o Silent Hill de Konami en 1999, los dos para el PlayStation de Sony. A lo mejor fue Friday the 13th de LJN para el Nintendo Entertainment System de 1989 o Drácula de Imagic para el Intellivision de Mattel de 1983. Pues para celebrar Halloween, hoy experimentaré uno de los primeros juegos de terror en la historia de los videojuegos. Haunted House de Atari para el Video Computer System de 1982. El juego ha sido reimaginado como un roguelike en el 2023 como parte del 50 aniversario y renacimiento de Atari y su enfoque en los juegos retro. ¿Acaso será un buen juego o terminará siendo un burdo intento nostálgico? Mi nombre es Juan y esta es mi serie Blue Balls Gamer. Toma chango tu banana. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ay, no! ¿Otra vez en el lugar terrorífico? ¿Por qué diablos no puedo salir en un lugar que esté hecho de dulces y caramelos con un cielo azul y arcoíris de colores? ¡Carajo! Señor P, ¿está usted por aquí? ¿Qué fue eso? Señor P. ¡Hola! ¡Ah! ¿Por qué siempre tengo que experimentar estas tonterías? Ahí se ven. Oh no, ya encontré mi sillón. Eso significa que es hora de jugar un juego espeluznante. ¡Auch! ¡Hola, Chihuahua! ¿Qué es esto? ¿Haunted House para el Atari Video Computer System? Otro juego prehistórico. ¿No pudieron aventarme algo mejor como Fatal Frame o Alien Isolation? Me lleva. ¿Y era dónde meto esto? Convenientemente, he aquí una televisión en la cual puedo jugar esta basura. Este juego sí lo conozco. Haunted House fue el primer juego de terror que jugué. Cuando era chiquito, mis papás me llevaron a una feria de pueblo y había un puesto que vendían juegos del VCS. Fue ahí donde vi por primera vez la portada del juego y por alguna razón me cautivó enormemente. Me impresionó ver los ojos que mostraban terror en su mirada y cómo se fundían con los murciélagos de cabeza. La historia y su presentación eran notables en una época donde el objetivo de casi todos los juegos era ¡corre como loco y mata todo lo que veas en pantalla! En el pequeño pueblo de la Bahía de los Espíritus vivía un malhumorado y melancólico hombre en una decadente mansión. Al morir, su mansión fue condenada y cerrada con llave. Cuenta la leyenda que en la mansión se encontraba una reliquia de la familia, una antigua urna mágica. Los habitantes del pueblo cuentan que el fantasma del fallecido dueño, Zachary Graves, merodea dentro de la mansión. Se pueden ver luces parpadeando en las ventanas en lo más profundo de la noche, oyéndose sonidos espeluznantes, portazos y pasos pesados. Has decidido entrar a la mansión en total oscuridad, donde los ojos es lo único visible de tu personaje. Tu objetivo es encontrar 3 piezas de la urna que se partió en pedazos durante el terremoto de 1890.
uno de los más fuertes jamás sentidos en el país, y salir a salvo de la mansión por la puerta principal que se encuentra en el primer piso. La mansión tiene 4 pisos conectados por escaleras, con 6 cuartos cada uno, los cuales pueden estar cerrados mediante puertas con llave. En cada piso encontrarás terroríficos monstruos como vampiros, espantosas tarántulas y el espíritu vengativo del señor Graves, quien te perseguirá sin piedad por toda su mansión. Si cualquier monstruo logra tocarte, terminarás asustado hasta la muerte en una de las escenas más espeluznantes de la consola, perdiendo una de tus 9 vidas. Afortunadamente existen varios artículos que puedes utilizar en la mansión para ayudarte a encontrar la urna. La llave te permite abrir puertas cerradas. El cetro mágico te permite repeler a los monstruos, evitando que te hagan daño. Y la urna, la cual se ensambla automáticamente cada vez que encuentras una pieza dentro de la mansión. Siendo que no puedes almacenar más de un artículo en tu inventario, tendrás que dejar lo que llevas para poder obtener otro artículo, incluida la urna. Deberás tener cuidado en recordar las posiciones de los artículos dentro de la mansión, pero no será fácil encontrarlos en la oscuridad. Puedes generar un pequeño halo de luz usando los cerillos que tienes en tu bolsillo. Al entrar a un cuarto donde se encuentre un monstruo, relámpagos malignos y viento escalofriante harán apagar tu cerillo, dejándote nuevamente en total oscuridad. Tu mejor estrategia que puedes utilizar es el sigilo, evitando a toda costa los monstruos que acechan la mansión. Corre por tu vida y sal lo más pronto posible de este lugar infernal. Nunca creí que el juego me daría tanto miedo jugarlo. Más que nada por los efectos de sonido. Creo que fue por jugarlo a tan corta edad y por imaginarme en una situación de oscuridad total donde en cualquier momento sentía que algo espeluznante iba a suceder. El jugar Haunted House fue la razón por la cual nunca me he atrevido a ver una película de terror. Después de muchos años, se me ocurrió jugar Resident Evil para el GameCube del 2002. Lo jugué en la mañana, con las ventanas totalmente abiertas para que entrara el sol con todo su esplendor. Estaba soportando el juego, pero odiaba que me asustaran los zombies al levantarse del suelo después de haberles disparado 20 veces. Pero fue hasta que los perros rompieron las ventanas donde se me detuvo el corazón por varios segundos. Ahí fue el momento donde decidí cambiar el juego por Capcom vs SNK 2 DO. Y no he vuelto a tocar un juego de terror. Ya no quiero jugar esta cosa. Esos ruidos que me hace el juego me ponen los nervios de punta. Mejor voy a imaginarme que este juego acaba de salir en este año. ¡Ah, caray! ¡Pero qué buena imaginación tengo! Lynn Graves se entera que su tío ha desaparecido, por lo que ella y sus amigos se aventuran a su mansión para encontrarlo. Pero son atacados por un espíritu maligno, separándolos por toda la mansión. Ahora Lynn tendrá que salvar a sus amigos y resolver el misterio de la desaparición de su tío. El juego fue reimaginado como un roguelite, con gráficas isométricas de 2 dimensiones. Donde cada cuarto de la mansión invadida por monstruos tiene un acertijo que tendrás que resolver para continuar al siguiente cuarto. Los acertijos pueden tener diferentes objetivos, como encender 3 urnas, derrotar a los monstruos, encontrar estatuas, o simplemente sobrevivir. Una vez resuelto,
Todos los monstruos del cuarto se convierten en dinero y gemas, el cual puedes usar para mejorar tus habilidades permanentemente. Lynn hace ruido al caminar, por lo que tienes que caminar sigilosamente para esconderte de los monstruos y atacarlos por detrás con tu lámpara mágica. Algo así como lo que haces en Luigi's Mansion, pero tu lámpara funciona parecido a un paquete de protones en los Ghostbusters. Pero ten cuidado, porque los graciositos monstruos dejan varias cosas en tu camino que producen ruido al tropezarte, alertando a todos los monstruos que se encuentren cerca. Una vez que el monstruo se ha percatado de tu existencia, el mugre te perseguirá hasta que logres esconderte. Y eso no es muy fácil que digamos, ya que durante tu escape es posible que otro monstruo te vea y se vuelve extremadamente complicada la situación. Tu lamparita es una basura y necesitas mucho tiempo para destruir a los monstruos, por lo que necesitas usar trampas para inmovilizarlos. Hay distintos tipos de monstruos, variando en su comportamiento, velocidad y fuerza, cada uno requiriendo una distinta estrategia para eliminarlos. Puedes correr y evadir a los monstruos y trampas mortales esparcidas por toda la mansión, pero tienes un aguante limitado, por lo que no puedes usar estos movimientos todo el tiempo. Al final del nivel, tendrás que enfrentarte con el jefe, donde tendrás que usar varias trampas u objetos en el cuarto para derrotarlo. Siendo un juego de Atari, donde está apostándole más a lo retro, durante el juego podrás encontrar varios coleccionables, como juegos prehistóricos del Video Computer System. ¿Y qué es un roguelite? Pues yo también me preguntaba lo mismo, por lo que tuve que investigar qué es eso. En 1980, Rogue era un juego basado en ASCII que podía ser ejecutado en terminales Unix. Las terminales eran dispositivos de entrada y salida que se conectaban a una computadora central. Estas terminales solo podían presentar letras y números, por lo que las gráficas del juego consistían únicamente de esos caracteres. En el juego tenías que recorrer mazmorras, las cuales eran generadas al momento mediante algoritmos de programación. Además, implementaba la mecánica de muerte permanente del personaje, donde al perder en el juego tenías que crear un nuevo personaje y así continuar con la historia. Esta versión de Haunted Mansion implementa algunos elementos de Rogue, como niveles generados de manera procedimental, por lo que cada vez que recorras un nivel, su diseño será totalmente distinto a la anterior corrida. Los monstruos se encontrarán en diferentes lugares y es posible que sean monstruos diferentes, obligándote a cambiar tu estrategia. No he jugado muchos juegos de este tipo, ya que me parecen repetitivos debido a que pierden esa estructura orgánica que solamente es posible obtener si una persona diseña el nivel. En este caso, este juego sufre de esa repetición en las gráficas, estructura y comportamiento del nivel. En el momento en que vi las gráficas completamente estáticas en la historia del juego, así como la falta de voces en los personajes, pensé que sería un juego de muy bajo presupuesto. Y efectivamente lo es. El juego lo desarrolló Orbit Studio, un pequeño grupo independiente fundado en 2016 en Sao Paulo, Brasil. Además de Haunted House, tienen otro juego en existencia, Retro Máquina, del 2021, con similar estilo de gráficas. Creo que el reimaginar el juego para toda la familia, con lindas y coloridas gráficas dibujadas a mano, no fue una decisión correcta. Hubiera preferido un verdadero juego terrorífico y espeluznante, siguiendo el tema del juego original. Algo así como el juego de Slender, The 8 Pages. Debido a que es un juego de tipo roguelite, las gráficas se repiten demasiado, por lo que todos los niveles se ven igual, aunque estén estructurados de formas distintas. Además tienen varios errores que con un poco más de tiempo o un estudio con más experiencia hubieran sido corregidos. Y no hay interactividad alguna con los elementos del nivel. Su estilo de juego es bueno, con su énfasis en el sigilo, combate sencillo y resolución de acertijos, pero su música es totalmente olvidable. El juego es bueno y totalmente recomendable para los pequeños de la familia como yo, pero creo que no es algo que va a ayudar a revivir la marca de Atari
como en los tiempos gloriosos de los 80s. Tenía muchas ganas de jugarlo y me divertí por algunas horas, pero no es algo que me haga desear jugar en 40 años como lo hizo el original. Le voy a dar 3 corazones a la diversión y 2 tomas a la dificultad. Lo único que me falta es salir de este lugar. No recuerdo dónde dejé la máquina del tiempo. Y es exactamente lo contrario a lo que dije de no olvidar dónde dejas los artículos en el juego. ¡Ah, no! ¡Es el fantasma del señor Graves! ¡Asústame, panteón! Ha llegado el momento de la trivia. ¿Cuál fue uno de los primeros juegos en utilizar gráficos con desplazamiento? ¿Haunted House de Atari? ¿Super Mario Bros. De Nintendo? ¿O Defender de Williams Electronics? Y la respuesta correcta es Haunted House de Atari. Por favor, déjame un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.